Queridos amigos y hermanos de la Metrópolis Ortodoxa Autónoma de Ecuador y Latinoamérica, soy el Metropolita Crisóstomos. Continuamos con estos videos sobre el ecumenismo. Habíamos hablado de la mentira, la falta de franqueza, de los fines interesados que han llevado a este movimiento ecuménico a desarrollar ampliamente muchos de esos criterios que han llevado a unos diálogos. Pero esos diálogos, luego de 100 años, se han vuelto inagotables e infructuosos porque no llegan a tratar discusiones teológicas. Ahora los diálogos se han vuelto diálogos ágape, diálogos de amor. Sobre todo porque se dice que no hay que entrar al lío de los conflictos dogmáticos. Dicen que el amor es la prioridad y que el ágape, el amor, impone que nos unamos aunque hayan diferencias dogmáticas. Satanás también se viste de amor, queridos hermanos. Y por eso esos diálogos, esa práctica, esos diálogos infructuosos actuales, hace que no se discutan las cosas esenciales que han llevado a la separación, a la herejía, sino que más bien se busca lo que une, creándose una falsa sensación de un autoengaño, de unión y de fe común. Pero si revisamos y leemos un poquito los santos sínodos ecuménicos, los concilios ecuménicos, los padres de la iglesia discutían y discutían fuertemente, agresivamente, sobre las diferencias, sobre lo que nos separaba, y no estaban hablando de las cosas que les unían. Para nosotros, los ortodoxos, el ágape, el amor, tiene que estar de acuerdo con la verdad. Son dos conceptos inseparables. Si amamos, tiene que ser en la verdad. Por lo tanto, un diálogo ágape sin verdad es un diálogo falso, anormal, no natural. El diálogo con los heterodoxos por amor debe llevarnos a indicar a nuestros hermanos por amor en qué están equivocados, decir cuáles son sus errores y así conducirlos a la verdad. Los santos sínodos ecuménicos fueron siempre hermosos lugares, más que por lo físico, por lo espiritual que se vivía, en donde había la posibilidad de decir lo que uno creía, que era verdad, pero a lo mejor estaba equivocado, para que le corrijan, para que le digan con razones lógicas, no a la fuerza. Sabemos que algunos santos padres perdieron la paciencia, sobre todo con herejes que se mantenían en el error. Pero por mucho que sea difícil o doloroso, siempre primaba la verdad. La verdad para acoger a aquel que estaba en el error, hacerlo venir, abrazarlo y hacerlo uno solo y decir, bueno, te equivocaste, te perdonamos, venga, hacemos parte, vuelve a la comunión de la iglesia. O para aquellos que se mantenían radicales en sus ideas y en sus errores, para decirles, no podemos más, no quieres entender, estás fuera de la comunión de la iglesia, y en definitiva, por mucho que sea difícil y doloroso, decir la verdad. En la patología de los diálogos actuales ecumenistas, existe también un desgaste de los criterios teológicos. Se ha dicho ya claramente las cosas que creemos los ortodoxos, se las ha planteado, y ha quedado todo en una especie de amistad gentil ecumenista, en una especie de relaciones personales en donde brillan ciertos teólogos que han escrito unos cuantos libros, y que claro, como no son los personajes, llamémoslo así, agresivos, sino que son los más tibios, son aquellos con los cuales se admite un diálogo. Los ortodoxos que han caído en el ecumenismo sostienen que hacen diálogos, que no están cambiando la fe. Sin embargo,
existen ya momentos en donde se dan reconocimientos recíprocos, en donde se dice que es lo mismo, que estamos en lo mismo, y es grave, profundamente grave, porque estamos desviando la verdadera y auténtica fe. Al punto que se llegan a hacer oraciones ecumenistas, es decir, oraciones en donde, dejando de lado los criterios teológicos, comienzan a caer en un espiritualismo de conjunto, y entonces se crea un clima adecuado en donde no les parece mal el hacer oraciones eh, con unos y con otros sin problema. Los santos cánones de la Iglesia prohíben estricta y severamente toda oración en conjunto con alguien que sea heterodoxo, que no sea ortodoxo, porque aquellos heterodoxos no tienen una misma fe con nosotros, no creen en el mismo Cristo, sino en un Cristo distinto, tergiversado, cambiado. Y por eso San Juan Damasceno dice que aquellos que no están en la tradición de la Iglesia son increyentes. La oración común, cuando se da, cuando una persona con una fe recta reza con un heterodoxo, con una fe desviada, ¿no? Estamos entonces diciendo de que hay una participación de la fe con el coorante, porque estamos creyendo en un mismo Dios. En lugar de decirle de que vuelva a la comunión verdadera. Ese romanticismo actual del cual ya hablaba en otros videos crea la sensación o la idea falsa de que no pasa nada, de que recemos, de que eso nos va a ayudar más, cuando podemos profundizar más en el error. Los santos cánones prohíben las oraciones en común con los heréticos y mucho más. Excluyen la participación nuestra, de los ortodoxos, en los misterios o falsos sacramentos que ellos prefiguran o hacen la forma de hacerlos, la apariencia. Y en este punto no hemos sido consecuentes. Es verdad. Y mucha gente se me acerca a mí en Latinoamérica y dice, en la ley de la Iglesia ortodoxa y en los escritos de tanto el Vaticano II, ¿no?, en la Unitatis Redintegratio, como después en las encíclicas escritas por varios papas, entre ellos Juan Pablo II, que fue quien más buscaba esta unión, ¿no?, y de alguna manera una búsqueda en la verdad, ¿no?, tanto en los documentos como la Orientale Lumen, ¿no?, o la Utunum Sint. En varios de estos documentos, ¿no?, se habla de que los católicos romanos pueden comulgar en la Iglesia Ortodoxa. Y es verdad. Es decir, para la Iglesia Católica Romana es posible y es factible. Pero lo que no dicen es que los ortodoxos no podemos comulgar en la Iglesia Católica Romana. No porque nosotros nos estemos impedidos. Ellos les encantaría. Pero nosotros no aceptamos, porque comulgar significaría participar de los errores que ellos tienen. Si para los papistas una tesis así se justifica por la percepción que ellos tienen de la Iglesia, por su propia eclesiología, y para ellos los misterios que transmiten gracia no pasa nada y pueden tranquilamente comulgar, para nosotros, en cambio, es anormal, paradójico, inaceptable que la divina Eucaristía, que es un medio de unión, que es al mismo tiempo sello y corona de la verdad de la fe ortodoxa, se permita la comunión indiscriminadamente a aquellos que son heterodoxos, que no practican la fe verdadera. Vale la pena aclarar, vale la pena decir, informar, que la fe ortodoxa es una sola, que en el momento en el cual no se está en la verdadera fe, sencillamente no se es ortodoxo, nada más. Y que por lo tanto es deber nuestro y es importancia de la Iglesia el no permitir recibir a la comunión a aquellos que no han declarado ser ortodoxos verdaderos
y que hayan sido recibidos por bautismo como misterio completo, que significa el bautismo, la tonsura y en este caso la crismación y la comunión, cosa que incluso en el Nuevo Catecismo Católico Romano dice claramente que es un solo misterio, que no son dos ni tres, pero que ellos por su práctica lo han dividido en tres, en bautismo, primera comunión y después confirmación, en contra de la tradición de la Iglesia que siempre fue bautismo, crismación o confirmación, inmediatamente comunión. Sin embargo, a todo esto también es importante decir que el cáliz común del cual se habla en el ecumenismo tiene que nacer o ser solo de la fe común, y esa fe siempre y cuando sea ortodoxa. Es decir, si un ortodoxo toma la comunión en un templo católico romano papista, esto significa que aceptaría la fe papista, errada, equívoca y hoy más que nunca confundida. Seguiremos en otro video más.